Un saludo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Ahora mismo estoy parado donde supuestamente debería haber casi 1 metro de agua. Y es que sí, señores, en este video vamos a documentar la sequía tan grande que tiene el río Danubio, una sequía histórica y datos y cosas muy interesantes que ha arrojado todo este fenómeno nunca antes visto acá en Budapest. Así que esta aventura va a estar interesante. ¿Se seca el Danubio por Budapest o no? Eso es lo que vamos a averiguar, así que vamos para allá. Y bueno, para ubicarlos en dónde estamos precisamente debajo del puente que da la entrada a la isla Margarita. Miren qué belleza, miren esta columna, qué espectacular del puente y cómo él se extiende para acá. Pues precisamente aquí abajo, en esta zona en la que estamos, aquí supuestamente debe haber agua del río Danubio, pero como ven están las piedras y hay una sequía extraordinaria, histórica, como nunca antes vista del río Danubio. Y mira lo que la gente está haciendo. Las piedras, estas piedras que yacen en el fondo del río, han sido descubiertas. Las personas se entretienen haciendo aquí sus pequeños monumentos, sus pequeñas basecitas así de las piedras. Y bueno, esto se ha convertido ciertamente como en una atracción turística. Miren, allá podemos ver las vistas espectaculares que arroja este lugar al Parlamento húngaro. Y miren qué cantidad de personas hay acá. Hay sombra, está agradable, está sabroso, viendo este fenómeno que pocas veces se da aquí en Budapest, ver el Danubio seco. Y fíjense si la sequía ha sido grande, la escasez de agua del Danubio, que el récord anterior de mayor sequía en el Danubio fue en el 2018 de 33 centímetros. Y ayer precisamente, un día antes de la grabación de este video, se registró un nuevo récord en niveles bajos de agua del Danubio con un total de 23 centímetros. Para que se tenga una idea, esto es muy, pero que muy bajo, pues los niveles normales que debería tener el Danubio son 300 centímetros. Y miren, por primera vez en los 3 años que llevo viviendo acá, estoy viendo un poco de claridad en las aguas del Danubio. Siempre es un río muy turbio, muy famoso, pero no es muy limpio, la verdad, sobre todo por esta zona. Pero aquí ven, aquí se ve claro, pueden verlo ahí. Y a pesar de que está bajito, pueden ver cómo mantiene su corriente. Este río en sus niveles normales tiene una corriente bien fuerte, que lo hace muy difícil lanzarse uno allí a nadar como tal. Y miren, por aquí uno puede ver este barco. Estos barcos que son, ese no es tan pequeño, pero bueno, están como en un término medio, son los que todavía pueden nadar, pueden navegar por aquí, por el Danubio. Pero barcos muchísimo más grandes no lo están pudiendo hacer. Y después vamos a ver más adelante algunos barcos que se han quedado varados esperando que las aguas del Danubio, los niveles de agua suban para poder navegar. Creo que este que está aquí al frente, este mismo que tenemos aquí al frente, puede ser un ejemplo, no estoy seguro, pero puede ser un ejemplo de uno de estos barcos que se ha quedado varado esperando que los niveles de agua suban. Y vamos a tocar las aguas del río. Yo veo hay gente que se está hasta bañando aquí. Déjame tocar histórico por primera vez las aguas del río. Oye, está frío, pero no está tan frío. Está sabrosa el agua. Increíble, un río tan frío. Bueno, ya cuando uno mete un poquito más, pero mire qué clarita se ve el agua, se ve súper clarita, pero no está tan fría. Por supuesto, meterse ya a cuerpo completo, me lo pensaría porque yo soy bien cobarde para el agua, pero no está tan congelada el agua, no es un frío que te da calambre en las manos, sino que es algo que se puede aguantar. Pueden ver ahí en el fondo como hay sus conchitas y cosas, imágenes únicas que estamos teniendo debido a los bajos niveles de agua que tiene el Danubio en estos momentos. Que estamos ya en la misma punta, hasta donde llegan, se descubren los niveles de agua, ahí están. Y una vista espectacular del Parlamento húngaro. Miren ese barco allá como va doblando.
Sin duda alguna creo que pueden navegar por la parte más central, por la parte más profunda que tenga ahora el río, ya que como les dije, los niveles de agua están bien, pero bien bajos. Pero aquí está la gente pasando. Esto se ha convertido en un puesto para pasar ver el atardecer en la ciudad. Miren, todo esto, señores, todo esto debería estar bajo agua y aquí está descubierto y la gente entreteniéndose, levantando torres con las piedras del Danubio. Sin duda alguna, algo nunca antes visto. Bueno, y las aguas del Danubio han bajado a tal punto que hace pocos días acá, les voy a estar poniendo unas fotos por acá, se descubrió que había en el fondo de aquí de las aguas del Danubio bombas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, tuvieron que cerrar todo el puente de la isla Margarita, no sé si por un día completo o algo así, no fue por mucho tiempo, pero se descubrió que quedaban restos. Como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial Budapest fue bombardeada completamente y se descubrieron restos de explosivos de esa época acá en el Danubio. Y vamos a ir caminando un poco, adentrándonos a lo que es la isla Margarita, a ver qué más descubrimos por acá. Miren, toda esta zona, esto normalmente, nunca en la vida, en los 3 años que yo llevo acá, había visto esto así, de esta manera. Alguien hizo ahí una lomita de piedras y ya supongo que ahí donde se ve esa corriente en el medio, allí ya debe estar un poco más profundo. Pero aquí precisamente todo esto debería estar bajo agua y a un nivel considerable. De hecho, ahora les voy a enseñar acá un pasillo que normalmente debería estar bajo agua. Miren, esto aquí debería estar sepultado. Así que aquí podemos calcular el nivel tan grande de sequía del río, que esto está transitable. Y miren la altura que tiene esto está bien alto. Miren el nivel de las personas, y miren la altura que tiene esto, que todo esto está sin agua. Increíble, señor. Y otro dato curioso acerca de los bajos niveles de agua que ha arrojado del río Danubio, y es que por la zona de Moha, más al sur del país, se descubrieron restos de un barco naufragado de la Segunda Guerra Mundial también. Voy a ver si por aquí encuentro imágenes, se las voy a estar poniendo, la van a estar viendo por acá. No sé si era precisamente un barco de guerra o un barco que llevaba productos, pero sí se estima que es del tiempo de cuando la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no sé si pueden ver ahí, estas personas vinieron a bañarse aquí en el Danubio. Ahí está, en traje de baño, el muchacho. Vinieron a darse un baño en las aguas del Danubio, aquí mismo en Budapest. Y bueno, aquí recorriendo esta zona tengo curiosidad por estos troncos de madera. ¿De qué eran, señores? Si alguien de Budapest que me está oyendo, así que me ven varios, me puede decir de qué. Mire, están por allá, 2, 3, 4 alrededor. Fue para la construcción del puente o antes del puente, si aquí existía otro puente, y pusieron esas columnas de madera. Tengo curiosidad y están por varios lugares también. Así que si alguien sabe qué era esto, por favor, que me lo diga ahí en los comentarios. ¿Y por qué esta sequía del Danubio? Bueno, primeramente por la falta de lluvia, y realmente en todo este periodo que es de primavera a verano ha llovido bien, pero bien poco. Siempre aquí en el verano cae un aguacero fuerte, 1 o 2 aguaceros bien fuertes, y llueve 2 o 3 veces más, no tan fuerte, pero llueve algo, por lo menos aquí en Budapest. Pero este año no ha pasado nada de eso y realmente no ha llovido, y por esto se debe esta sequía. Pero también los expertos citan el retroceso en los glaciares alpinos, que su descongelamiento, su deshielo provocaban que estas aguas compensaran
la sequía en la ciudad. Wow, familia, es tremendo. No todos los días se pueden tener estas vistas panorámicas de la ciudad, justo ahí al nivel exacto, o más bajo, mejor dicho, del Danubio. Miren, ¿verdad? Con el puente Margarita arriba, impresionante. Sin duda alguna es algo único, algo especial. Pero vamos a dejar esta zona de acá, que es sin duda la más emblemática, y vamos a buscar alguna otra zona de Budapest donde se vean estos niveles de agua abajo y sobre todo donde haya barcos que estén allí varados esperando que el nivel de agua suba. Así que vamos. Y aquí hemos encontrado uno de los cruceros que le hablaba, de los que se han quedado varados. Digo yo, según tengo entendido mi información, este es uno de estos cruceros que estos son muy grandes y estos son hoteles. Eso que ven allí son habitaciones y la gente reserva y hace un recorrido por Austria, por Hungría, por Eslovaquia, por Serbia, y esto va recorriendo todos estos países, recorriendo el Danubio, pero debido a las bajas aguas del río Danubio se han quedado aquí varados. No sé qué habrán hecho con la gente, si le habrán devuelto el ticket, el dinero, o le pagarán la estancia allí, no sé realmente en estos casos únicos que pasan, pero ahí está, uno de los cruceros del Danubio varado. Y bueno, precisamente la compañía que atiende estos cruceros, compañía que se llama Mahar, ha reportado ya, debido a toda esta sequía del Danubio, una pérdida de un 11.8% de ingresos en cuanto a el nivel de dinero que manejan estos cruceros. Debido a que están parados, no pueden circular, y no es solamente acá, sino que a lo largo del recorrido de todo el Danubio. 11.8% en la pérdida de ingresos. No es un número bajo, ya que esta compañía hace buenos ingresos, y de esto depende también parte de la economía de Hungría, que depende casi en un gran por ciento del turismo. Así que sí ha tenido esta sequía una gran afectación económica para la ciudad. Estamos en el Puente de la Libertad. Miren qué vista es esta, ya cayendo la noche. Mi objetivo es llegar al otro paso de allá, que hay unas escaleras, y por ahí se ve una entradita, esta que pueden ver acá. Por ahí se ve esta entradita. Vamos a ver si podemos llegar allí. Y bueno, amigos, este es un video de primeras veces. Primera vez debajo de la estructura del Puente de la Libertad. También una imponente estructura de metal. Y miren, por aquí están estas aceritas estrechitas, pero uno puede bajar de arriba donde está, por estas escaleras de acá. No baja, aquí hay un pase, porque sí estaba un poco peligroso cruzar desde antes. Aquí estamos cruzando, y uno cruza a esta parte de acá. Normalmente todo esto está cubierto de agua, y ahí lo ven, sin nada. Wow, primera vez caminando también por acá, casi al nivel de las aguas del Danubio, por el Puente de la Libertad. Es que normalmente esto está bajo agua, todo esto está bajo agua, miren. Qué sequía, señores, qué sequía más tremenda. Miren ese barquito ahí, qué chévere. Y aquí vamos a ir caminando a ver si llegamos hasta el islote aquel que está allá. Estamos llegando, vamos a ver cómo cruzamos, porque miren qué clase de piedras. Qué clase de piedras hay aquí. Yo dudo, no sé si estos serán originales de aquí del río o la habrán puesto en alguna ocasión. Vamos a ver por dónde uno puede pasar para llegar hasta la islita esa que ha surgido ahí. Y llegamos, familia,
Mira, mira las aguas del río aquí mismo ya, bien bajitas. Inédito, histórico en Budapest. Esta zona en la que estoy nunca se había destapado, nunca el río la había destapado. Y aquí estamos, miren ustedes, miren esto. Todo esto pertenece al río y lo estamos aprovechando debido a la sequía que tiene el Danubio. ¡Wow! Acá pueden ver el puente de la Libertad a mis espaldas. Miren, qué belleza. Miren cómo las luces se reflejan en el agua. Espectacular Budapest, sin palabras. Y esta zonita aquí se retiró recientemente, debe haberse retirado ayer mismo, porque todavía el terreno está, la tierra está mojada, está allí bien el barro bien húmedo y huele a río, huele a pescado, huele a esa sensación de río, ¿verdad? Y eso quiere decir que se retiró hace nada. Y miren cómo posiblemente se va a retirar también por aquella zona. Ya miren estas vistas. Aquel puente que ven allá es el puente Elizabeth. Ya cayendo la noche, encendiéndose las luces de la ciudad. Sin palabras, estamos terminando este video con unas vistas de Budapest espectaculares. Y aquí está la gente, han venido aquí a conversar. Aquí están estas personas pescando. Y bueno, los pronósticos para los próximos días no son alentadores. Incluso hay analistas que dicen que las aguas van a bajar un poco más. Y a no ser que llueva profundamente, entonces no va a haber en estos días una subida como tal del agua. Eventualmente van a subir, viene ya finales de agosto, septiembre. Pero por estos días, por lo menos por estas 3 semanas, 2 o 3 semanas, según lo que he buscado, he leído, no se espera que suban las aguas, sino que inclusive hasta desciendan un poco más. Y bueno amigos, así con estas vistas espectaculares del Puente de la Libertad a mis espaldas, damos por terminado este video. ¿Qué les pareció a ustedes? Realmente algo insólito esta sequía, estos niveles bajos de agua del Danubio. ¿Qué creen ustedes a qué se deba? Los leo ahí abajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete, porque si esta sequía continúa vamos a seguir, habrá segundo reportaje. Así que suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere, chao.